Estamos conversando con Lucy Roldán porque hoy estamos hablando de el agotamiento emocional, cómo identificarlo y cómo remediarlo. Lucy, bienvenida. Lucy es psicóloga clínica y ella viene a conversar con nosotros permanentemente sobre estos temas que son de interés siempre de nuestra audiencia. Bienvenida. Gracias. Como siempre, yo muy feliz aquí, no solo conversando contigo, sino tratando de ser útil a la comunidad que nos escucha, dando herramientas para identificar cosas que son comunes, que pasan y que a veces ni nos damos cuenta que están ocurriendo. El agotamiento emocional nos podría sonar a que es un tema de una sola vez. Ay, es que estoy agotada, he tenido unas semanas duras, ¿no? Podría ser, pero no es eso. No, va más allá. Importante diferenciar que se considera como un síndrome, es decir, tiene un conjunto de síntomas que lo acompañan, pero no se reconoce al agotamiento emocional, algunas personas le dicen mental también, o fatiga profesional, fue el primer concepto con el que se describió. No se le reconoce como una entidad clínica, así como la ansiedad o la depresión, sino que se le considera una respuesta inadecuada al estrés. La condición del agotamiento es que la persona haya tenido un estrés sostenido en el tiempo, un estrés crónico, y se considera que esa persona pues no está teniendo una respuesta adecuada, es decir, no está sabiendo cómo equilibrar su propia balanza. La mayoría de las personas descansamos o cambiamos de actividad o encontramos los mecanismos para lidiar con esas semanas duras que todos podemos tener en el trabajo, pero en estas personas es como que el mecanismo de regulación propia falla y se manifiesta por una fatiga extrema que persiste aún después de que la persona ha descansado. Ok, ahí dijiste algo importante, porque por más de que ya pienso que me estoy dando el descanso, la persona se esté dando el descanso, sigue sintiendo cosas que no entiende. Ahora, tú dijiste algo y es, por ejemplo, fatiga profesional, y esto es para que nos lo aclares como término. Dijiste profesional y también diste dijiste una palabra que tal vez nos puede como cerrar o sesgar el término del agotamiento, y utilizaste la palabra trabajo, pero no necesariamente está vinculado con nuestra área profesional ni con nuestro trabajo diario. No, fue allí donde se describió, pero como estudiantes también se puede tener este síndrome de fatiga o agotamiento emocional. Es más común en el trabajo porque es donde podemos pensar en un estrés sostenido en el tiempo, y fue allí donde se describió por primera vez. La persona que lo hizo fue en 1974, apenas, o sea, no hace tanto. Imagínate, no había todavía internet, no había celulares, bueno, había internet, pero otro tipo de internet, no había celulares, no había la hiperconexión que tenemos hoy. Es decir, me imagino que se ha actualizado el estudio. Se ha actualizado el estudio, pero importante que a pesar de esas cosas, fue en las profesiones que son muy dadas a los demás. Esta descripción se hizo con personas que trabajaban en una clínica con toxicomanía, es decir, personas dependientes de sustancias, entre médicos, neonatólogos, emergenciólogos o a veces estudiantes de medicina cuya actividad demanda una entrega supremamente grande, donde hablamos de jornadas laborales tal vez de 12 horas continuas o más, porque un médico haciendo turnos probablemente va a tener también su horario nocturno alterado y va a no descansar como normalmente, porque las demandas de su estudio de medicina le llevan a veces a jornadas hasta de 48 horas consecutivas sin descanso. Entonces, el estrés crónico, el estrés es el precursor. Entendemos por estrés todo lo que saca un organismo de su estado de equilibrio y le exige adaptarse. Pero como tú bien mencionabas, o tratando de llevar
como una visión de que no es todas las veces que estamos cansados, no, sino que cuando estamos cansados las personas normalmente pues vamos al fin de semana, decimos este fin de semana en particular, este que acaba de pasar que fue largo, yo me dije a mí misma, no voy a hacer mayor cosa, no, o sea, leí, estuve en casa, jardineé, pero no hice la mayoría de las actividades, me vi con amigos el viernes, almorcé con otros amigos el domingo, pero si comparo lo que hago otros fines de semana, este fin de semana no hice casi nada intelectual, además de leer una novela, pero no fue que me dediqué a escribir un podcast, o sea, no hice otras cosas. Entonces, descansar deliberadamente es a veces cambiar de actividad, pero yo hago esto, duermo más horas y me recompongo. La persona que sufre fatiga emocional no se recompone porque lleva este estrés sostenido por largo tiempo y es como que además de la imposibilidad de descansar, porque es como que siguiera conectada con las cosas que pasaron o con las que tiene responsabilidad, porque se agrega que son personas con un altísimo sentido de responsabilidad, no solo con tareas que demanden mucha entrega, sino que tal vez se han puesto muy altos estándares de funcionamiento. Entonces es el estudiante que no busca solo pasar la materia, sino sobresalir. Una autoexigencia permanente. Una autoexigencia permanente que lleva también a que ese organismo se esté como exigiendo correr una milla extra en cada actividad que emprende. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas que tienen, vamos a decir, una madre de familia, tal vez no tiene exigencias en su trabajo, pero tiene muchas exigencias en su entorno, a lo mejor tiene que cuidar de alguien, es el cuidador o cuidadora de un hijo o una madre, eso también genera un agotamiento emocional sumado a las responsabilidades y no está vinculado con el trabajo y no está vinculado con la presión profesional. Exactamente, en esos casos también se da. Podríamos decir que el número de horas que la persona tenga la obligación o la responsabilidad, hasta podríamos decir moral, es decir, no tiene que ser asignada por otros esa responsabilidad, sino autoasignada, donde la persona se pone ciertos estándares de funcionamiento, si no son esos no va a quedar tranquila y empieza a sentir esto que describo como el punto central y es la fatiga que no se recupera ni siquiera con descanso. Ese es un punto, ¿no? ¿Cómo identificarlo? Listo, me fui a descansar y igual al día siguiente o a los 2 días o 3 días no hubo cambios. Sigo sintiendo este agotamiento que no me permite levantarme, no me permite continuar, o cuáles son esos signos que me pueden ayudar a identificar que yo tengo esto. Que estoy desmotivada al día siguiente. Esta era una actividad que me encantaba. Yo como, digamos, médica, neonatóloga, amaba ir a mi trabajo. Ahora siento que ya no le encuentro gracia, que ni siquiera creo que lo estoy haciendo tan bien. Ok, desmotivación. Desmotivación general, como que hasta le empiezo a perder un poco el sentido a algo que me apasionaba y que lo estudié con dedicación, pero llevo ejerciendo en este hospital 10 años, soy la única persona que tiene todo el peso de esta unidad en mi espalda, porque creo además que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer tan bien hecho como yo, por mis propios estándares de exigencia. Entonces es como que esa cuerda de violín está cada vez más templada y la persona siente que está a punto al límite de estallar. Entonces la otra manifestación es que tal vez empieza a sentirse irritable, que no era su característica central o su manera de ser habitual, y que encuentra un poco difícil concentrarse o está cometiendo más errores de los que normalmente comete, porque en efecto la fatiga extrema la lleva a estas fallas en concentración. ¿Y el cuerpo cómo lo siente? Porque me hablaste Pesado. de desmotivación, irritabilidad, falta de concentración, pero ¿cómo el agotamiento emocional altera mi cuerpo?
Como con una pesadez, como que no encuentra la fuerza, la poca energía. Por eso, cuando hablábamos en algún rato antes de, en lo que hablamos antes de esta charlita se puede confundir con la depresión, pero es muy importante que en la depresión siempre hay otras causales, que pueden ser biológicas, pueden ser asuntos de pérdidas. Aquí estamos hablando que si las personas logramos como parar a tiempo estas demandas extremas que nos está poniendo el medio, cualquiera que sea el medio en el que nos desenvolvemos, porque una mamá que tiene hijos pequeños, un trabajo y cuida también a sus padres mayores, está sobreexigida, pero tiene que ser que la persona logre como priorizar su autocuidado por momentos. Estas personas también carecen como de esa habilidad o ponen a los demás primero. Entonces vamos en que entendiendo cómo es que se dan este conjunto de síntomas, también podemos ir como describiendo cuáles son los medios para remediarlo. Exacto, perfecto. No nos quedemos solo en el nudo, desatemos ese nudo. Claro, entonces la primera es saber cómo parar. La persona, decíamos muy al inicio, no se está dando cuenta. Es como que el cuerpo y esta irritabilidad, esta desmotivación, a veces dificultades para conciliar el sueño o para descansar. Cuando logra acostarse, como decíamos, es como que estuviera prendida todavía en sus responsabilidades del día, entonces tal vez ese sueño no es reparador, la persona se levanta con esfuerzo, sabiendo que tiene por delante tal vez 12 horas de trabajo, y una responsabilidad que siente que no puede delegar. Claro, y ahí se empieza a mezclar con la ansiedad que puede empezar a vivir por todo esto pendiente que tiene a futuro, claro, y no poder resetear. Esta noche me voy a dormir, adiós, mañana empiezo otra vez. Claro, ¿cierto? Esa es la condición personal que lleva a que esta persona no sea capaz de parar, justo porque en su mente hay siempre esta exigencia de que ella no se puede permitir el ocio, no se puede permitir hacer las cosas, delegar o hacerlas con un estándar bueno, sino que lo tiene que hacer con un estándar óptimo. Siempre decía correr la milla extra, hacer un poco más de lo que requerido ha sido la característica, la forma como esa persona ha enfrentado siempre el trabajo, la vida entonces, tal vez. Claro. Y es impresionante, solo pues haciendo como un pequeño paréntesis en este espacio, porque has hablado de parar, de tener la capacidad de delegar, de tener tal vez una vara muy alta, mi autoexigencia, y ahí es donde empiezan las preguntas de, entonces, ¿cómo, o sea, cuáles fueron esos tal vez, ¿cuál es la palabra? Patrones de crianza. Patrones no, pero sí, aquellos como impulsos pequeños, aquellas semillitas que sembraron cuando yo era chico o chica, que hicieron que tal vez yo tenga que tener una vara muy alta, que tal vez no pueda parar, que cómo voy a delegar si solamente yo lo hago. Esta frase que se escucha mucho, lo que tú acabas de decir, es como, pero tienes que dar la milla extra. Entonces, si desde pequeños, por ejemplo, estamos criando hijos que tienen que tener ese nivel de autoexigencia, nos damos cuenta que probablemente van a ser adultos con un agotamiento emocional o un desequilibrio eventualmente. Sí, yo pienso que las personas que seamos agentes educadores, al conocer sobre agotamiento emocional, debemos un poco quitar esa gran valoración que tenemos al que ejecuta de manera extraordinaria y lo hace normalmente en cada cosa que emprende, porque puede ser una señal de que quizá ese niño o joven no es capaz de establecer sus propios límites o de poner un autocuidado lo suficientemente fuerte. El autocuidado es esa capacidad que tenemos los seres humanos de decir hasta aquí. Y
en algunas personas no logran decir hasta aquí. No, claro, yo creo que esa es una de las partes tal vez más duras, saber que, porque como es muy fácil ver al otro. Lo más difícil es verse a uno. Claro, como que uno estuviera fallándose a uno mismo si logra poner el límite, y es al revés. Exacto. No poner el límite es lo que va a hacer que te revientes, porque hacia allá nos lleva, es un buen concepto el cómo entender la fatiga emocional o lo que dijiste, ¿no? La cuerda demasiado tensa hasta que explota, ¿no? Entonces, continuando con la idea de entender también con toda la información que contamos ya hoy, cada vez más, tú dijiste que este es un estudio que empezó en los 70, imagínate, seguramente no tendría tanta difusión siquiera en los 80, en el año que, por ejemplo, de mi generación. Entonces, ¿cuántas herramientas podrían tener los padres antes de eso para saber que si estaban exigiendo demasiado en sus hijos iban a poder crear tal vez agotamiento extremo al final de la vida adulta de sus hijos? Imposible saberlo, solo ahora, y como decíamos, es hasta valorado por la cultura tener un trabajo o una actividad que con mi esfuerzo tal vez me pone en un punto jerárquico alto, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Claro. Si yo estoy dedicando más de 12 horas a mi actividad académica, profesional o la que sea que ejerza, que puede ser mi vocación, como empezó el estudio, era en una población médica y se ha visto que entre médicos es donde más profundicé sobre en qué poblaciones se ha detectado claramente el agotamiento como un tema como epidemiológicamente importante, y es en la población médica. Increíble, porque claro, hay como mucho compromiso, mucha entrega. Y hay mucha idea de que hay que siempre estar súper exigido. Sí. Súper exigido. Es una cultura muy de autoexigencia, del no descanso, digamos a menor nivel, más horas de trabajo van aumentando y tal vez pueden empezar a tener ciertos derechos. Son entornos que creo que nos sirve hasta para otro tipo de conversación, pero hablaste de algo interesante y es como premiar la sobreexigencia y premiar el sobreesfuerzo. Y ahí está el desafío en este paréntesis que estamos teniendo, de poder encontrar el equilibrio, no solo uno, sino también en la forma como crías a tus hijos. Claro. ¿Cómo les pongo el nivel de exigencia sano? Tampoco sobreexigencia y tampoco a mí que me hagan todo y todo es fácil y la ley de la mediocridad. Cada rato que hablamos de salud mental llegamos a la misma conclusión, y pero llegamos creo que nos cansaremos de decir pues cuán importante. Sí, es muy importante porque hoy estamos viendo nosotras desde la adultez, pero ¿cómo evitamos que los futuros adultos sean los que sufran este tipo de consecuencias? Claro, imagínate un chico de 18 años que es el mejor estudiante, quizá el abanderado o la abanderada, pero se levanta y no tiene gusto por lo que hace porque se pierde la motivación, empieza a cometer errores que le son realmente como que en su mente ella dice o él dice no debería cometerlo porque esto no es lo que es característico de mí, y el efecto negativo que eso empieza a tener si se da de forma frecuente, el aislamiento como consecuencia también en esta fatiga emocional aparece. Entonces, reconectar con nosotros mismos, con nuestras necesidades, saber descansar, poder valorar el tiempo de ocio y ante todo ser capaz de poner límites a las exigencias que otras personas nos ponen y a las que nos ponemos nosotros mismos, porque también como variable central en las personas que son más propensas a la fatiga está el tomar responsabilidades que no son suyas, o sea, como querer abarcar mucho y por un tiempo eso está bien, pero cuando es prolongado en el tiempo sin esta condición de saber descansar, pues va haciendo que eso no se va a sostener en el tiempo. Eso no es sostenible. Estamos hablando con Lucy Roldán y el tema que hemos abordado hoy es el agotamiento emocional, cómo identificarlo y cómo remediarlo. Nos habló Lucy sobre todo de que esto es un
síndrome, es decir, es un conjunto de síntomas y es una respuesta inadecuada al estrés. El estrés sostenido en el tiempo, este estrés crónico, entendiendo al estrés como aquel que saca del estado de equilibrio a cada una de las personas, a nosotros, y nos hablaba sobre cómo identificarlo. Por ejemplo, nos sentimos desmotivados, tal vez estemos más irritables, tal vez haya falta de concentración, puede haber pesadez en el cuerpo o no encontrar la fuerza vital del cuerpo para continuar. Y habló, por ejemplo, de cómo el camino hacia ir resolviendo o remediando este tema, primero parar, dijiste, segundo ir delegando, poner límites, reconectar con amigos, con familia, saber descansar. Valorar el tiempo de ocio, que eso es algo muy importante y de lo cual vamos a tener un programa. Vamos a tener un programa de eso. Y hablaste priorizar nuestro autocuidado. Creo que son conclusiones muy acertadas en los tiempos que vivimos hoy, en los tiempos acelerados. Y estos tiempos tan demandantes nos pueden servir de hacer un alto en el camino, preguntarme, a ver, ¿cuántas horas al día estoy dedicando a lo que sea, mi actividad en función de otras personas? ¿Y cuánto tiempo me concedo a mí misma? Puede ser media hora, pero si es media hora de calidad, es preferible a decir un día, una vez al mes. Porque se trata es como el sueño, no se recupera. Exacto, tiene que ser a diario. Tiene que ser a diario. Fíjate que esto que dices me lleva al planteamiento de siempre contestarnos ¿para quién vivo? ¿Para quién vivo? Claro. Es decir, estoy viviendo para los otros. Yo soy la dueña. Claro. Estoy viviendo para todo ese corre esta externo. Carrera contra el tiempo. Estoy teniendo una carrera contra el tiempo porque los otros exigen de mí o porque tal vez bajo ese paradigma de que tienes que dar lo máximo, entonces demuestras a los otros que eres más, o vivo para mí, en donde es mi tiempo, donde son mis logros, donde es mi definición del éxito. Y yo creo que esas son como las preguntas que tal vez vale la pena siempre hacernos para no perder la ruta, para no perder nuestro centro, perder nuestro centro. De acuerdo, y si nos tenemos a nosotros mismos, pues vamos a poder continuar el camino, pero si estamos tan agotados, hasta perdemos el sentido de para qué vamos, si estoy tan agotada, claro. Si ya no, por eso la desmotivación y esta fatiga que no tiene pues como alivio, es no dejarnos llegar hasta allá, es poder como detenernos y evaluar que estar nosotros con nosotros mismos siempre va a ser preferible a llegar al otro lado pero agotados. Sí, creo que hacer esa parada, ese descansa, reconecta, amerita también mucha valentía. Entonces es como sentirse también orgulloso de que tuviste la valentía de decir stop, hasta aquí, ya no puedo más. Claro. Entonces retrocedamos 3 cambios. Sí, no por eso estamos ni mal, ni es que no fuimos capaces con los desafíos de la vida. Al revés, en vez de morir con las botas puestas, quitárnoslas a tiempo. Lucy, siempre es tan grato conversar contigo de estos temas que nos llevan a muchas como formas de repensar nuestro estilo de vida. Cada una de las personas que nos escucha, cada una de las personas que nos escucha se hará su propia reflexión y esperamos que funcione, que sirva y como tú dijiste, sean herramientas para cada uno. Cuéntame cómo va Mundo Interior, ¿cuál es el último episodio? Sale hoy justamente, estoy haciendo muchos ensayos con Mundo Interior, este es un episodio donde estoy yo sola hablando y se llama No llores, toma agüita. Los invito a que lo escuchen en cualquiera de las plataformas de podcast y ahora en el canal de YouTube de Mundo Interior. Excelente. Hemos conversado con Lucy Roldán y cortesía de Lucy Roldán es la canción de hoy. Le dije, Lucy, ¿qué canción te gustaría escuchar? Y me dijo, Canto a la vida de Fonseca. Así que con esa nos vamos y regresamos con más de nuestra lupa de salud mental.